Quieras, cuando quieras, Carmen. Ahora sí. Buenos días y muchísimas gracias a la Asociación Española de Comunicación Científica por haber organizado este webinario donde vamos a desgranar un poco la guía para la comunicación y divulgación inclusivas de la ciencia, una experiencia CSIC que se publicó en abril de 2025. Este documento nace de la colaboración del Grupo de Trabajo de Divulgación Científica Inclusiva, que está integrado en el seno de la Vicepresidencia Adjunta de Cultura Científica y Ciencia Ciudadana del CSIC. Y aunque en la actualidad somos 11 personas las que formamos parte de este grupo. Los autores y las autoras de esta guía son las personas que podéis ver aquí en la diapositiva: Erika Delgado, de la Vicepresidencia Adjunta de Cultura Científica; Laura Ferrando, también de la Vicepresidencia; Rocío de Iriarte, que hoy también nos acompaña aquí del Museo de Ciencias Naturales; Carmen Fernández, también ponente de este webinar, eh, que es del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas; Marta Fernández, que en el momento de la redacción de la guía formaba parte del Museo de Ciencias Nacional de Ciencias Naturales junto a Rocío; Juan Gibaja, de la institución Mirai Fontanals; y Enrique Pérez Montero, del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Erika Delgado, que es la primera que he nombrado, también forma parte, también es ponente de este webinar. Vamos a comenzar un poco con los contenidos de la guía. Eh, Primero nos vamos a encontrar una pequeña introducción en la que se marcan un poco cuáles son los objetivos de este documento, que es dar unas pautas y unas herramientas para que todo el personal de las instituciones científicas, culturales y educativas puedan hacer una divulgación científica inclusiva. Que la divulgación científica inclusiva, como podéis ver en pantalla, ocurre cuando las personas con más dificultades de acceso a una actividad pueden disfrutarla en igualdad de condiciones. Concretamente, en esta guía vamos a centrarnos en hacer las actividades inclusivas y accesibles para las personas con discapacidad, que según la Organización Mundial de la Salud somos 1.300 millones de personas en el mundo y concretamente en España 4,3 millones, siempre teniendo en cuenta que estas personas tengan un certificado oficial de discapacidad, o sea que quizá el número sea más elevado. Y si os dais cuenta, siempre estoy utilizando el término persona con discapacidad, ni discapacitado, ni minusválido, ni siquiera es el que está ahora últimamente más de moda, que es diversidad funcional. Porque persona con discapacidad es el término reconocido por la Convención de la ONU de Naciones Unidas de 2006 y así también lo refleja nuestra legislación en el Real Decreto 1/2013, en el que se dice que todas las administraciones deben referirse a estas personas como personas con discapacidad. Además, el CERMI, que es la Confederación Representativa de las Personas con Discapacidad, el único término que considera homologado es el de persona con discapacidad. El de persona con diversidad funcional no lo considera como un término válido. Tenemos que tener en cuenta dos conceptos muy importantes a la hora de abordar esta guía, porque van a estar a lo largo de todo el documento, que son la accesibilidad universal y el diseño universal o diseño para todos. Accesibilidad universal es la condición que garantiza que todos los espacios, entornos, servicios, productos y herramientas sean comprensibles y utilizables por todas las personas de una forma cómoda, segura y autónoma. Y el diseño universal se refiere a que nosotros debemos pensar desde el inicio todos estos entornos, productos y herramientas para que puedan ser utilizados por todas las personas en igualdad de condiciones y sin unas adaptaciones especiales o específicas. Que esto no quita que si en algún momento haga falta un apoyo especial, un ajuste
una modificación no se haga, pero hay que tenerlo diseñado desde un inicio ya para que sea totalmente accesible. Nuestra guía también se basa en un marco legislativo que también podréis encontrar en el documento. Y básicamente es que desde la Declaración de Derechos Humanos de 1948, en el artículo 27, ya se dice que todas las personas tienen derecho a beneficiarse del progreso científico. Y luego ya en la Convención de Naciones Unidas de 2006, que comentaba anteriormente, concretamos un poco más en las personas con discapacidad y en su artículo 30 dice que estas personas tienen derecho a disfrutar en igualdad de condiciones de la vida cultural. Y más recientemente, y ya en nuestra legislación nacional, la reforma de la Ley de la Ciencia de 2022, en dos de sus artículos habla de esta inclusión. En el artículo 2 comenta que la ciencia, el fomento, se debe fomentar la ciencia abierta, inclusiva y responsable, y en el artículo en el que se hace referencia al fomento de la cultura científica, tecnológica e innovadora, comenta que debe tenerse en cuenta que llegue a las personas con una mayor dificultad de acceso. También otro punto que vamos a encontrar son los diferentes niveles de participación que pueden encontrarse las personas con discapacidad a la hora de acceder a una actividad, desde el menos deseable al mejor, que sería la inclusión. El peor, por supuesto, y creo que todos lo tenemos en cuenta, es la exclusión. O sea, todos sabemos que ese es el que debemos evitar a toda costa y es cuando una actividad no es accesible. El siguiente nivel sería la segregación, en el que las personas con discapacidad ya pueden realizar la actividad, pero no la realizan ni en el mismo espacio ni al mismo tiempo que las personas sin discapacidad, utilizando además también recursos diferentes. El siguiente nivel sería la integración, en el que tanto personas con y sin discapacidad utilizan el mismo espacio para hacer la actividad, pero los recursos utilizados para unos y para otros no son los mismos. Y el nivel más deseado, el que nos gustaría alcanzar, es la inclusión, en el que tanto personas con y sin discapacidad disfrutan en igualdad de condiciones de la actividad, comparten espacio, tiempo y recursos. Y para que estas actividades sean inclusivas, debemos también contar desde el inicio con las propias personas con discapacidad o con asociaciones que estén en contacto con estos colectivos, ya que ellos nos pueden ayudar mucho. Vale, a continuación vamos a pasar al siguiente gran bloque de la guía, que se llama Camino hacia una divulgación inclusiva de la ciencia, y aquí vamos a encontrar varias adaptaciones que debemos tener en cuenta en nuestras actividades. Al principio damos unas pequeñas pautas generales mm, a la hora, por ejemplo, pues, de acercarte a una persona con discapacidad y ofrecer ayuda, siempre preguntar antes de ayudar, realizar una comunicación directa a la persona. Es decir, que si va con un acompañante, no te dirijas al acompañante, dirígete a la persona. También no infantilizar, no utilizar un tono paternalista. Y por supuesto que se pueden utilizar con total normalidad verbos como ver u oír. Por otro lado, también normalizar los apoyos específicos, pues que las personas lleven acompañante o lleven animales de asistencia y como decía, no dirigirnos a ellos, no utilizarlos como intermediarios, sino dirigirnos directamente a la persona. Y también puede ser importante en algunos casos comentar lo que está ocurriendo en el espacio o las acciones que están ocurriendo en caso de que la discapacidad no permita conocerlo. Y ahora, ya yendo a diferentes escenarios más concretos, vamos a ir desgranando adaptaciones más específicas.
Vamos a empezar por la mejora de la percepción en la comunicación sensorial y aquí, bueno, sobre todo va muy relacionado pues, con las personas que puedan tener dificultades de visión o dificultades de audición. En el caso de las personas que tengan dificultades de visión, mm, es muy frecuente utilizar maquetas en 3D, bajos relieves o láminas en relieve y también tener los contenidos escritos en braille. Aunque es verdad que el sistema Braille hay muchas personas que han perdido la vista con una cierta edad, entonces este sistema de lectoescritura no lo conoce todo el mundo. Por lo tanto, a lo mejor también es interesante tener audios locutados y últimamente con las nuevas tecnologías se está incrementando mucho el uso del formato digital, ya que mediante los lectores de pantalla también se pueden leer los diferentes textos, aunque esto tiene que ser accesible, que luego Carmen Fernández nos hablará un poco más de la accesibilidad digital. Y de todas formas, tanto aunque el contenido esté en braille o en formato digital, siempre hay que tener en cuenta que quizá estas personas necesiten un ritmo y un tiempo diferentes para leer los diferentes contenidos. Otros recursos que también se están empezando a utilizar ahora son la audificación, la sonificación y la musificación. Son recursos que convierten los datos numéricos en sonidos o música. También otra herramienta muy interesante a utilizar es la audiodescripción, en la que las imágenes se pasan a información sonora relevante para la actividad. Y es importante, en este caso puede haber una audiodescripción pregrabada o a lo mejor nosotros tenemos que locutarla en vivo. Y para ello es importante identificar primero el elemento que hay que describir, realizar una descripción objetiva y también pues, suele ser muy interesante utilizar comparaciones o símiles. Esta audiodescripción no esta audiodescripción debe introducirse en los silencios entre diálogos o narraciones, eso no lo podemos tapar con nuestra descripción. Y bueno, todas las pautas más concretas están en la norma UNE 153.020, pero desde el CSIC hemos realizado un pequeño vídeo en el que se dan 5 tips para realizar una correcta audiodescripción, que mis compañeras también pondrán ahora el enlace por el chat para que lo podáis visualizar. Y, y esto sería en cuanto a los temas visuales, pero claro, nuestro mensaje también debe llegar a las personas que tienen dificultades de audición y para eso es importante tener una buena acústica en el espacio. También es importante hablar mirando a la audiencia para aquellas personas que nos puedan leer los labios. No es necesario hacer una pronunciación exagerada o elevar mucho la voz, pero bueno, sí que a veces ciertos gestos o señas pueden ser buenos para apoyar nuestro discurso. Si estuviésemos en grupo, pues es importante hacer que se respeten los turnos de palabra y que se vean que las caras de las personas puedan verse las de todos. Y en cuanto a recursos a utilizar en este apartado, hablamos del bucle magnético que visualmente no deja de ser un cable nada más, pero que lo que consigue es disminuir el ruido ambiente y que a las personas que son portadoras de implante coclear o audífonos les llegue el sonido de una forma más limpia y más cercana. Existen bucles de sala, bucles de mostrador o también hay bucles individuales. En la guía también podréis encontrar cuál es el cartel con el símbolo que se debe utilizar cuando hay un espacio con bucle magnético. Por supuesto, también son muy importantes los intérpretes en lengua de signos, siempre teniendo en cuenta que deben ser personas acreditadas y profesionales. Y en cuanto al subtitulado, es importante tener un subtitulado en directo, que si es verdad que el subtitulado automático está avanzando mucho, a día de hoy nosotros seguimos recomendando utilizar la estenotipia informatizada,
que es una persona que va directamente em, redactando los subtítulos de una forma literal y a tiempo real durante el evento. Y en cuanto al subtitulado en las producciones audiovisuales, se debe tener en cuenta la norma UNI 153.010. También hemos realizado un vídeo con 5 tips para el subtitulado, también aparecerá ahora en el chat. Pero bueno, alguno de ellos es pues tener en cuenta la literalidad, que debe ser superior al 98%, una velocidad cómoda, que son unos 15 caracteres por segundo. em, la presentación, no utilizar más de 2 líneas o 37 caracteres en pantalla. Y también se deben, por ejemplo, si hay varios personajes, utilizar un código de color, un color para cada personaje. Y será también necesario, por ejemplo, poner por escrito los diferentes sonidos, como risa, ruido de puerta, ruido de teléfono, etc. Y ya para terminar, de cara a las personas sordociegas, será interesante que vayan acompañados por la figura del guía intérprete, que es una persona que utiliza y entiende el sistema de lengua de las personas sordociegas y además hace funciones de guía y de descripción del entorno. Lo dejo con mi compañera Erika. Hola, buenos días a todos. Bueno, yo voy a hablar un poco de la accesibilidad en el entorno físico. Esto es algo que realmente está regulado en el Código Técnico de Edificación y en los criterios de accesibilidad universal DALCO. Entonces, muchas veces algo que no está en nuestra mano, pero en otras ocasiones sí. Yo voy a dar una serie de pautas para hacer accesible el entorno físico. Algunas, como digo, estarán directamente en nuestra mano y otras nos servirán como de conciencia, ¿no? De saber que esto se tiene que hacer para poder pedir en su caso que se lleve a cabo. El ancho de las puertas y de los pasillos debe ser como mínimo de 90 centímetros para que una silla de ruedas pueda pasar libremente, ¿no? Pues por todos los espacios. Tenemos que tener rampas, elevadores, ascensores. No todos, en algunos casos son sustituibles unos por otros, pero bueno, hay que contar con algún medio que sustituya la escalera o el escalón. Hay que tener baño adaptado. Y tener el baño adaptado no solamente significa que el váter o el lavabo esté más bajo, sino también que los elementos que vamos a colocar en el baño estén al alcance de las personas que pueden estar usando una silla de ruedas. Porque en alguna ocasión, por ejemplo, me he encontrado baño adaptado y luego el papel higiénico colocado a una altura a la que no es cómodo llegar. Entonces, tener en cuenta todo ese tipo de cosas. También en zonas donde haya una cierta inclinación o donde la visibilidad sea reducida porque no haya una buena iluminación, está bien contar con un pasamanos en el que se puedan apoyar tanto personas que, pues eso, que tienen movilidad reducida, porque todo esto del entorno físico no solamente va a personas en silla de ruedas, sino a personas que pueden tener algún tipo de reducción en su movilidad. La apertura de las puertas. Esto lo habréis visto seguramente en el metro, que ya por obligación pues van con un botoncito. Desde una silla de ruedas no es fácil empujar una puerta, así que siempre si tienen botones o son automáticas, pues mucho mejor. Luego que haya zonas reservadas. Y esto siempre lo hemos visto en torno a aparcamientos, que es importante, por ejemplo, si vamos a realizar una actividad y tenemos varios escenarios donde se pueden hacer, pues decantarnos por aquellos que tengan cerca zonas de aparcamiento para estas personas, pero también reservar un asiento dentro de la propia actividad, que está bien que esté en un sitio pues que sea llano, de fácil acceso y que esté cercano a la puerta o a la salida para que en caso de que haya algún tipo de emergencia y haya que hacer una evacuación, pues que esas personas tengan un acceso fácil y directo hacia la salida. ¿Qué más? Luego tenemos los préstamos de silla. Esto muchas veces lo habréis visto que también funciona en museos. Si se van a hacer recorridos largos, visitas guiadas y tenemos la oportunidad, ofrecer una silla de ruedas, porque puede haber personas que en su día a día no la necesitan o incluso personas mayores, pero si vamos a hacer un recorrido largo, pues sí que es interesante, ¿no? Que puedan hacer uso de ella. Y en los museos también se prestan unas sillas plegables que nada, que ocupan muy poquito espacio y que también está bien porque si nosotros vamos a hacer una actividad
y luego vamos a estar una hora parado, bueno, una hora no, 10 minutos parado delante de algo, pues hay personas que pueden hacer uso de este tipo de silla, la pliegan, la despliegan en un momento y así pues se adapta más la actividad a ello. A la hora de que manipulemos nosotros una silla de ruedas, siempre preguntar antes de lanzarnos, que esto es una cosa que también apuntaba un poco mi compañera Carmen, pero eso no presuponer que la persona va a querer que le ayudemos. Y luego, aún así, aunque cumplamos todos estos criterios y todo sea como un nivel óptimo de adaptación, hay personas que aún así no van a poder venir a nuestra actividad. Entonces, todo lo que podamos hacer en un formato híbrido y podemos hacerlo en un formato presencial y online, pues va a favorecer la accesibilidad y que esas personas que no se pueden acercar hasta los espacios, pues puedan acceder también a este tipo de contenido. Y luego tendríamos lo que en el PowerPoint está puesto como apoyo a la comprensión y lectura fácil, que esto básicamente son medidas para hacer la información accesible a personas que tienen pues, una discapacidad intelectual o un autismo, y lo voy a dividir principalmente en estos dos grandes grupos. A la hora de la discapacidad intelectual, cuando nosotros estamos hablando en nuestra actividad, en nuestro congreso, pues está bien, sobre todo, tener información sobre el público que va a venir, ¿no? Tener un poco de información sobre el grado o la dificultad que pueden presentar estas personas y, y así pues poder adaptar un poco nuestro contenido. Siempre usar frases sencillas, enfatizando mucho las ideas clave y asegurarnos mucho de que el contenido está siendo comprendido, hacer preguntas en algunos puntos para ver si este contenido se está comprendiendo y si no se ha comprendido, pues no tener problema en repetirlo e incluso reformular el discurso, ¿no? Para que sea más comprensible, utilizando símiles, metáforas. Aunque sí que es verdad que los dobles sentidos de la ironía, pues conviene reducirlos en este sentido. Luego a la hora de hablar, pues un ritmo pausado. Normalmente pues vamos a toda pastilla por la vida, pero mejor explicarlo pausadamente y que queden claros conceptos clave que querer meterlo todo y aturullarnos. ¿Qué más? Luego, la duración de la actividad. Es importante que se recomienda que no sea más de una hora, ¿no? Porque estas personas tienen también como una capacidad de prestar atención que en algunos casos se ve reducida. Entonces, hasta una hora es lo que se recomienda. También podemos llevar materiales sensoriales, que esto capta mucho su atención. Es decir, materiales que tengan que ver con olores, con que toquen, con que experimenten realmente. Y esto no solamente va a ayudar a que tengan más atención en la actividad que estamos haciendo, sino también a que participen y a que interaccionen entre ellos. Y luego es importante también sensibilizar a los apoyos naturales. Los apoyos naturales, ¿qué son? Pues aquellas personas que están en la actividad, que muchas veces no son personas específicamente formadas para trabajar con X colectivo, pero que van a estar en esa actividad. Entonces, de alguna forma, en algún momento puede ser que tengan que entrar en acción o que vayan a servir de apoyo a estas personas. Entonces, pues formarlas en este tipo de consideraciones, por ejemplo, que yo estoy exponiendo hoy para que sepan un poco por dónde tirar, digamos. Y luego es muy útil también el uso de los pictogramas, que esto también se usa mucho para personas con autismo. Los pictogramas son pequeñas imágenes donde pues, se ven representadas las cosas, ¿no? De las que estamos hablando de forma muy sencilla, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de que nos vamos a ir a casa a comer y ponemos un dibujito de una casa sencilla y un tenedor, pues con eso estamos reforzando el mensaje y queda mucho más claro. Hay unos pictogramas, son de Arasac y son de uso gratuito. Si alguien tiene interés en echarle un vistazo, no hay ningún problema en que te los descargues y los uses libremente. Luego, a la hora de trabajar con personas con autismo, también es muy importante, como en el caso anterior, conocer, ¿no? Un poco cómo va el grupo, de qué personas se compone y saber qué intereses tienen estas personas, porque muchas veces las personas con autismo tienen unos intereses muy focalizados, no tiene que pasar siempre, pero es bueno saber también qué intereses tienen para poder adaptar un poco nuestra actividad. Tener material suficiente. Esto también es importante para las personas con discapacidad intelectual porque así evitamos esperas y con eso posibles conflictos o posibles malestares.
Luego, las personas con autismo son muy importantes las guías de anticipación, que son unos documentos que nosotros le enviamos a las personas que vayan a acudir a nuestra actividad y en ellos les ponemos como la secuencia de los actos, ¿no? Es decir, que si se va a coger un autobús, pues qué línea se va a coger, cuando lleguen a la actividad, qué personas van a encontrar y cuál va a ser la secuencia de los actos de esa actividad. En este sentido también, cuando nos pongamos a hacer la actividad, es muy importante que si nosotros hemos marcado unos pasos, los cumplamos. Es decir, que no nos saltemos pasos y que si empezamos un paso, lo llevemos hasta el final. Si vamos a hacer una actividad en la que estamos dibujando y de repente vemos que no nos queda tiempo, es mejor, es preferible terminar el paso de dibujar y pasar al siguiente, más que decir, bueno, este se queda a medias porque eso también puede generar cierto malestar en estas personas. Luego, es muy importante también, relacionado con todo esto, pues ajustarse a los tiempos y si va a haber alguna modificación de tiempo, intentar expresarlo y avisar a las personas. Y luego, limitar los estímulos. Estímulos que tienen que ver con olores, con luces, con colores, es decir, cuanto más neutro sea el espacio en la medida de lo posible, pues mucho mejor. También, pues eso, a nivel de olores, es que si pensábamos poner un ambientador, una vela para ambientar un poco el lugar, pues que igual podemos prescindir de ello, o las luces que no sean demasiado estridentes, ¿no? Además, todo esto va a ayudar a focalizarse en la actividad en sí. Y luego hay otra cosa también muy interesante que es contar con un espacio de regulación, que son espacios donde haya una luz bajita, donde haya cierto silencio, para que la persona pues pueda, digamos, regularse y evitarse tener algún tipo de crisis durante la actividad. Y luego, en general, ya para cualquier colectivo, pero especialmente para esto, hay entidades expertas y tenemos muchas asociaciones. En el caso de tener dudas, pues basta con hacer uso, ¿no? de estas asociaciones. Y a continuación voy a dar algunos tips para la lectura fácil, que también es un método, ¿no? en el que nosotros redactamos los documentos, no solamente a nivel vocabulario, sino también a nivel formal, y que sirve para adaptarlo a personas que tienen algún tipo de, pues eso, que requieren una adaptación cognitiva. Sirve tanto para discapacidad intelectual, autismo, para personas mayores, Alzheimer, cualquier tipo de discapacidad cognitiva en este sentido. La lectura fácil, básicamente a nivel formal, pues por ejemplo que usemos una letra de palo seco, como puede ser la Arial, la Verdana, que tenga un interlineado de 1,5, que es un poco más espacioso que el interlineado que se usa normalmente. Poner punto y aparte, en lugar de poner punto y seguido, también se usa mucho. Y evitar todos los signos que no son comunes, como el punto y la coma, los corchetes, los paréntesis, todo eso en la medida en la que lo podamos evitar, pues mucho mejor. Si vamos a elaborar un listado, mejor tenerlo con guiones propiamente dichos, evitar las mayúsculas, no en la totalidad, o sea, no al principio de la frase, sino en la totalidad de ella, es decir, no escribir frases enteras en mayúsculas y no usar, por ejemplo, cursivas, pues son pautas de este estilo. También es importante repetir mucho los conceptos clave y usar palabras que sean sencillas. Y si vamos a usar algún término que sea un poco más desconocido o difícil, lo podemos escribir al margen del documento y lo explicamos. Por ejemplo, nosotros hemos tenido que hacerlo así cuando íbamos a hablar de la divulgación científica. Luego, evitar lo que son metáforas o palabras que son muy inespecíficas, ¿no? Cualquier cosa que se pueda decir concreta, mejor que decirla de forma abstracta. También la abreviatura y las siglas, en la medida de lo posible, pues las acortamos, las quitamos y si no, pues las explicamos. Los números, está bien que estén en cifras en lugar de en letras. Por cada idea que tengamos vamos a escribir una frase, que van a ser oraciones cortas. Y también es importante las oraciones negativas transformarlas en oraciones positivas. Es decir, en lugar de decir no tires el plástico al contenedor azul, pues decimos tira el plástico al contenedor amarillo. Luego también no hay que justificar el texto, hay que limitar la cantidad de líneas que tenemos en una página y los títulos deben ser cortos y deben responder pues realmente a lo esencial del tema que estemos tratando.
Si vamos a hacer un documento que ya prevemos que va a tener varias páginas, siempre va a ser mejor tener varios documentos porque aumenta la motivación al leerlos, varios documentos cortitos que uno que sea muy largo. Y luego también es importante el uso de imágenes, imágenes que apoyen lo que estamos diciendo y que además como que lo apoyen de forma muy evidente. Es decir, que si nosotros estamos hablando de un caballo, es mucho mejor que en la imagen salga un caballo a que salga un caballo con un jinete en una competición. Cuanto más clara sea la imagen, mucho mejor. Y en este sentido también podemos usar pictogramas de los que he hablado antes. También podemos poner los títulos en negrita o en un color distinto para que visualmente pues, se perciba bien. Y es bueno también tener un índice que anticipe cómo se va a organizar la información. Todo esto, toda esta serie de pautas que están recogidas pues eso, por la lectura fácil en sí y en su definición, nosotros nos podemos formar en ellas. Plena Inclusión tiene, por ejemplo, un curso en el que te puedes formar para hacer textos adaptados a lectura fácil, pero es importante también que lo validen las personas con discapacidad intelectual. Hay varios logos que te indican, hay un logo en concreto que te indica cuando un texto está en lectura fácil, que es como un librito verde abierto, y otro que tiene como una carita sonriente con un signo de aprobación y en ese te está indicando que ese texto, además de estar escrito en lectura fácil, está validado por personas con discapacidad intelectual que se han puesto frente a ese texto y han dicho, lo entiendo. Entonces es importante también que, en la medida de lo posible, pues nuestros textos en lectura fácil estén validados. Y ya voy a hacer como un poco de, voy a hablar por último de PowerPoint, no de un poco de forma de hacer las presentaciones accesibles. Aquí voy a ir un poco más rápido pero bueno, básicamente esto ya sirve para cualquier tipo de discapacidad. Evitamos los fondos blancos. Tiene que haber como mucho contraste entre figura-fondo, pero es verdad que es mejor evitar el blanco puro porque a lo mejor a personas con autismo esto les puede generar algún tipo de incomodidad. La tipografía que sea grande, que sea oscura, que sea de palo seco, como he indicado antes, y lo ideal es que tenga un tamaño de 18 a 24 puntos. Si vamos a hacer una diapositiva, pues que se identifique bien en el título de qué va la diapositiva, porque también si tenemos en la audiencia alguna persona que no escuche bien y se pierde en algún momento, viendo el título de la diapositiva, pues puede volver a reubicarse en el tema. Hay que describir las imágenes que salgan mientras nosotros estamos haciendo la presentación para las personas que no las pueden estar viendo. Y aquí es importante ir normalmente de lo general a lo particular. Es decir, si tenemos una niña en un campo, decimos una niña en un campo y luego ya nos metemos si queremos decir cómo va vestida o cómo es el campo. Hay que dirigirse a la audiencia de frente. Esto muchas veces ocurre que tenemos un PowerPoint detrás mientras estamos presentando, entonces estamos constantemente girándonos. Y las personas que usan lectura labial y que se apoyan en ello, pues al final se pierden. Entonces, siempre va a ser mejor tener un portátil delante y poder estar seguros de que nos leen los labios. Luego tenemos también que si nosotros vamos a tener una persona que tenga un problema de audición y tenemos un intérprete en lengua de signos, estamos, digamos, nosotros que estamos haciendo la presentación, nuestra presentación y el intérprete. Todo eso tiene que caber en el espacio visual de la persona sorda, porque de nada sirve que nosotros estemos en un lado de la sala y el intérprete en otro. Entonces la persona sorda no va a poder disfrutar, digamos, en plena igualdad de nuestra exposición, porque va a estar solamente pendiente de la persona que hace lengua de signos. También los vídeos que hagamos que tengan audiodescripción, que tengan subtitulado. La audiodescripción creo que no ha salido hasta ahora. O sí, sí ha salido. Sí. Vale, bueno, pues la audiodescripción, eso, descripción de lo que está pasando. El equilibrio, que haya un equilibrio entre elemento gráfico y texto, porque algunas personas se apoyan más en unos elementos y otras en otros. El puntero, si lo vamos a usar, pues hay personas que no pueden ver hacia dónde apunta, explicar un poco hacia dónde estamos apuntando y no diciendo aquí o allí, que al final son palabras vacías, sino más tipo a la derecha de, a la izquierda de este elemento. Enfatizar las conclusiones, que esto es bueno que lo hagamos tanto de manera oral como de manera escrita. Y cuidar mucho el tiempo, esto lo he explicado ya antes, pero eso es es mucho más importante que queden unas cuantas ideas claras a que intentemos meterlo todo a presión y al final el discurso pues esté aturullado. Y creo que ahora os dejo con mi compañera Rocío, que os va a hablar un poco de museos inclusivos. Buenos días.
Bueno, yo voy a hablar de un capítulo de la guía donde se plantea los museos accesibles, pero vais a ver que mucha de la información que os voy a dar ya os las han comentado mi compañera Erika y Carmen antes. Este capítulo nos parecía especialmente relevante en el entorno CSIC, puesto que esta institución pues, cuenta con museos, jardines botánicos y casas de las ciencias donde se hace divulgación científica. Entonces, para que llegue todo este conocimiento que se hace en nuestra institución, para que llegue a toda la sociedad, estos espacios tienen que ser accesibles e inclusivos. Y bueno, hoy voy a dar unas pequeñas pinceladas que podéis ver en esta guía que hemos lanzado en abril, para ver cómo conseguir esto, ¿no? Y cómo llevarlo a la práctica. Sabemos que no siempre es fácil, pero bueno, todo lo que nos acerquemos a esa accesibilidad e inclusión, pues mejor. Os he puesto aquí la definición de museo porque me apetecía un poco, bueno, pues recordarla para que veáis, ¿no? A qué parte se le da mucha importancia. Voy a leerla. Un museo es una institución sin ánimo de lucro permanente, perdonad, y al servicio de la sociedad que investiga, colecciona, conserva, interpreta y exhibe el patrimonio material e inmaterial. La siguiente frase es a la que quiero dar especial importancia porque dice que abiertos al público, accesibles e inclusivos, los museos fomentan la diversidad y la sostenibilidad. Con la participación de las comunidades, los museos operan y comunican ética y profesionalmente, ofreciendo experiencias variadas para la educación, el disfrute, la reflexión y el intercambio de conocimiento. Entonces, bueno, como os he dicho, ¿no? En esta definición quería destacar estas palabras de abiertas al público, accesibles e inclusivos, porque no son simples etiquetas, sino que describen una forma de entender el museo. Los museos ya han pasado de ser espacios mucho más pasivos, donde solamente se mostraban colecciones, a espacios donde cualquier persona puede aprender, disfrutar y además participar, ¿vale? Con comodidad y también con autonomía. Eh, si dejamos fuera a todas las personas que no pueden visitar nuestros espacios de forma autónoma, pues la definición de museo, ¿no? Caería y dejaría de cumplir esa misión social que tiene. Entonces es importante pensar en toda esta accesibilidad desde el principio. Antes mi compañera Carmen hablaba del diseño universal y es desde donde tenemos que plantear todo esto. Como decía también al principio, no siempre es fácil porque generalmente estas instituciones ya tienen muchos años, no son de nueva creación, con lo cual lo que tenemos es que ir adaptando estos diferentes espacios, estas diferentes exposiciones para que todo el mundo pueda disfrutar de ellas. Eh, bueno, si me podéis pasar a la siguiente diapositiva, perdonad, que la que están compartiendo Carmen y Erika. Aquí. Nada, aquí os he puesto unas fotos de los diferentes espacios que ahora mismo tienen el CSIC, algunos de ellos que son la Casa de las Ciencias, bueno, primero está el Jardín Botánico, la Casa de las Ciencias de Sevilla y el Museo Nacional de Ciencias Naturales, al que pertenezco yo. Y en todos estos espacios ya se llevan varios años haciendo diferentes actividades, iniciativas y herramientas para hacerlos más accesible a todos sus públicos. Estamos generando rutas adaptadas, estamos incluyendo estaciones táctiles en nuestras salas, elaboramos materiales inclusivos, tanto exposiciones como materiales para las actividades. Y además se diseñan actividades específicas para diferentes públicos. En el Museo Nacional de Ciencias Naturales llevamos haciendo actividades accesibles desde los años 90 más o menos, pero es en 2017-2018 cuando planteamos un proyecto a FECIT donde ya se establece, bueno, pues, una financiación y donde se establecen como unas líneas claras para cada uno de los colectivos. Ahora vamos, si me podéis pasar por fin a la siguiente diapositiva. Vamos a ir desgranando un poco los diferentes apartados que se contemplan en la guía y que serían necesarios para, bueno, pues para que estos espacios fuesen accesibles. No sé si Carmen o Erika, gracias. Hay que tener tres cosas en cuenta. Como os comentaba antes, ya mi compañera Erika ha ido desgranando muchas de estas cosas que os voy a comentar. La elección del espacio es fundamental.
puesto que si las personas no pueden entrar a nuestros museos o jardines botánicos o casas de las ciencias, nada del contenido tiene sentido porque no pueden acceder a ellos. Por lo tanto, tendríamos que tener rampas y accesos para las personas con movilidad reducida. Normalmente aquí siempre pensamos en personas en sillas de ruedas, pero hay que pensar en que esto es útil para más personas, ¿no? Personas que van con carritos de bebés, personas que van con muletas, personas que están en silla de ruedas de forma temporal o permanente. Así que tiene que tener eso, accesos que sean accesibles para todas las personas. No solamente los accesos deben ser accesibles, sino que también tenemos que tener instalaciones que puedan utilizar todas las personas, como los baños, ascensores o mostradores. Esto mi compañera Erika creo que ya ha comentado antes. Se establecen unas normas que bueno, nosotros nombramos en la guía. También se ha hablado ya de los bucles magnéticos. En estos espacios también tienen especial relevancia porque las personas cuando llegan generalmente tienen que sacar entradas. Entonces, tanto en los puestos de información como de venta de entradas en taquillas, también en aulas educativas o incluso en salones de actos, los bucles magnéticos son fundamentales. En estos espacios también nos solemos encontrar, o una de las herramientas que utilizamos para hacerlos más accesibles, son los mapas ápticos, que son mapas en relieve, donde las personas con discapacidad visual pues, pueden orientarse en el espacio. Estos mapas ápticos tienen braille y tienen, como os he dicho, también el espacio marcado en relieve. Son útiles para que vean, o sea, bueno, para que en un primer momento entiendan dónde están, pero luego es verdad que en estos edificios es muy complicado el hacer recorridos autónomos. Eh, Voy a pasar a, bueno, claro, la idea sería conectar estos mapas ápticos con todas las estaciones táctiles a través de encaminamientos podotáctiles. Pero estos encaminamientos podotáctiles no siempre son fáciles de hacer. Nosotros, por ejemplo, en el museo es un bien de interés cultural, con lo cual cada cosa que queremos hacer en el suelo o en la estructura del edificio hay que pedir un permiso especial. Entonces, bueno, siempre tenemos que intentar buscar las formas. Ahora con la inteligencia artificial hay nuevos sistemas de guiado, como Navilens, que nos permiten hacer recorridos autónomos por la sala. Eh, Otra de las cosas que son fundamentales es que la señalización sea accesible y además esté validada. Creo que también lo ha comentado antes mi compañera Carmen. Se evalúa según la norma UNE ISO 9186 y esta norma pues, nos va a decir, ¿no?, cómo tiene que ser toda esta señalización. Señalización a los aseos, a las salas, cómo llegar a las diferentes piezas, etc. El siguiente punto es el de los encaminamientos podotáctiles, que como os comentaba antes, son muy útiles para poder generar recorridos autónomos por los diferentes espacios. Estos encaminamientos podotáctiles son unos relieves en el suelo que nos indican un poco los caminos, las intersecciones y cómo llegar a los diferentes espacios. Como os comento, en el Museo de Ciencias Naturales, excepto en algunas exposiciones concretas, no hemos podido implementar estos encaminamientos podotáctiles, pero son muy útiles siempre que se puedan poner. Y luego también, como os comentaba, los sistemas de guiado son fundamentales y ahora con la inteligencia artificial, pues este campo está avanzando muy rápido. El sistema de guiado que ahora mismo es más común y que se está utilizando en muchísimos espacios, no solamente espacios cerrados como pueden ser museos, sino también en autobuses, en las paradas de autobús, es el sistema de guiado Navilens, que funciona con unos códigos QR que se pueden detectar o leer o sea, no hace falta estar cerca de este QR, sino que puedes estar bastante alejado. Son sistemas que funcionan muy bien y, como os digo, cada vez más ayuntamientos y comunidades autónomas los están implementando, incluso también instituciones público-privadas dentro de sus instalaciones.
Una vez que ya tenemos adaptado el espacio y que ya las personas pueden acceder a estos sitios, es muy importante la adaptación de exposiciones, el qué queremos contar, este discurso, ¿no? O mensaje expositivo. Aquí vamos a tener como dos situaciones. Una situación en la que la exposición la generemos desde cero, que eso sería ideal, y que ya desde ese momento pensemos en el diseño universal y tengamos en cuenta la accesibilidad y la inclusión, pero también puede ser que tengamos una exposición ya antigua y que queramos adaptar, ¿vale? Dependiendo un poco de en qué situación estemos, pues vamos a utilizar unos recursos u otros. Siempre digo que lo mejor es tener la accesibilidad en cuenta desde el principio y es así como trabajamos nosotros ahora, pero es verdad también que nos encontramos con exposiciones permanentes que llevan muchísimos años en las que hemos tenido que hacer adaptaciones concretas. Una de las cosas más importantes cuando empezamos a diseñar una exposición es saber qué queremos contar. Necesitamos tener un mensaje que sea claro y conciso. Y en exposiciones de nueva creación podemos pensar esto desde el principio y diseñarlo muy bien, pero en exposiciones que son antiguas, como os comentaba, muchas veces tenemos que ser conscientes de que no vamos a poder abarcar o adaptar cada contenido que tengamos en su totalidad. Por lo tanto, tendremos que escoger cuáles son los contenidos que consideramos más importantes o que queremos que lleguen al público y esos son los contenidos que, bueno, pues que adaptaremos. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es qué piezas vamos a exponer. Generalmente es muy útil tener objetos que sean manipulables, no solamente para las personas con discapacidad visual, que son fundamentales, sino para todos los públicos. Tener objetos que podamos manipular hace que tengamos una experiencia mucho más activa, que aprendamos mejor y sobre todo que entendamos mejor, ¿no? Todos estos conceptos complejos que estamos, bueno, pues que estamos intentando hacer accesibles en nuestras exposiciones. Muchas veces estos objetos, los objetos que custodian tanto los museos como los jardines botánicos, son objetos históricos con mucho valor y que no podemos exponer al público. Pues imaginaros, ¿no? En el museo hay 300.000 visitantes al año, no sería viable que piezas que tienen un gran valor histórico, y no solamente histórico, sino que también científico, pudiesen tocarlas todas las personas. Así que muchas veces es muy importante el que hagamos reproducciones de estas piezas. Estas reproducciones, lo que es muy importante pensar si queremos que sean reproducciones en su totalidad, son una reproducción fiel a la pieza, o si queremos destacar algunas cosas, ¿no? Esto lo digo porque aunque parece que siempre es mejor tener la pieza en su totalidad, no siempre lo es, porque hay veces que las piezas son muy complejas, que tienen muchas características, pero simplemente queremos destacar alguna de ellas. Entonces, esto es una cosa que tenemos que tener en cuenta también. Y luego, por supuesto, estas reproducciones, al ser reproducciones, tenemos que pensar en el tamaño, ¿no? Por ejemplo, si queremos hablar de insectos, estas reproducciones pues tienen que ser a mayor escala para que las personas puedan entender la anatomía de estos insectos. Eh, en cuanto a las estaciones táctiles, suelen ser módulos donde están estas piezas o estos objetos que son manipulables. Hay una guía que se llama Criterios técnicos de accesibilidad al patrimonio cultural y natural para personas con discapacidad visual de Hermida, se publicó en 2016. Esta referencia la tenéis en la guía que hemos sacado y es de gran utilidad para la realización de exposiciones accesibles. Se especifican recomendaciones para muchas cosas, entre ellas para las estaciones táctiles. Por ejemplo, las estaciones táctiles deberían de tener una altura más o menos de 80 centímetros para permitir, además del acceso a que estos objetos los podamos manipular, también permitir el acceso a las sillas de ruedas, ¿vale? Además, la localización de estas estaciones tienen que estar en áreas con buena iluminación. Hay que tener muy en cuenta no solamente la iluminación, sino también el contraste de las piezas con el fondo del mueble. Porque también hay que tener en cuenta que la discapacidad visual no siempre es una discapacidad total, sino que hay personas con baja visión. Por lo tanto, los contrastes,
los colores que utilicemos son todos es muy importante tenerlo en cuenta y todo esto está detallado en la guía que os comentaba. En estas estaciones táctiles, además de las piezas que vamos a manipular, tiene que haber una cartelería con texto en tinta, que no tiene que tener más de 3 líneas como mucho, con 15 caracteres cada una, y además, como os comentaba, con un color contrastado con el fondo. La letra debe ser tipo Arial o similar y un tamaño ideal sería pues como unos 32 puntos. Y esto suele estar en la parte, si imaginamos una cartela, esto suele estar en la parte superior izquierda y en la parte inferior izquierda suele estar el braille de la información que hemos dado con el texto en tinta. Nosotros trabajamos con Ilunion y lo suelen hacer así, pero hay veces que también superponen el texto braille con el texto en tinta. ¿Qué más tiene que tener nuestra cartela? También tiene que tener en la parte superior derecha un código QR con la audiodescripción o con la información que queramos dar de cada una de las piezas que están expuestas. Esto es muy útil para dar información y sobre todo para explicar cómo tocar esta pieza, qué es lo que tenemos enfrente. Eh, Nosotros, por ejemplo, en el museo tenemos una estación táctil con diferentes cráneos de dinosaurios. Entonces, si tú empiezas a tocar esta pieza sin tener ninguna referencia, es bastante complicado entender qué es lo que estamos tocando. Por lo tanto, en este código QR explicamos, ¿no? En la parte que tienes más pegada a ti, empiezan los dientes. Entonces, así la persona se puede hacer una idea de cómo es esta pieza y puede orientarse en el espacio. Además de esto, también es muy útil pues, para dar información adicional. Ya he comentado antes, bueno, creo que no, lo habéis comentado Erika y Carmen, otra de las herramientas que para nosotros son fundamentales son las guías multimedia accesibles. Estas guías suelen ser vídeos que están subtitulados, signados y locutados con imágenes o con información que queremos destacar. Estas guías multimedia accesibles, por ejemplo, en espacios tan grandes como el Museo Nacional de Ciencias Naturales, es imposible que cada una de las piezas tenga una guía multimedia. No imposible, pero es muy complicado a día de hoy para nosotros. Entonces, lo que hemos hecho son recorridos, diferentes recorridos, donde cada una de las piezas que elegimos pues tienen una locución, unos subtítulos y un signado explicando las ideas fundamentales de cada una de estas piezas. Y por último, otra cosa que tenemos que tener en cuenta para la adaptación de las exposiciones de estos espacios, que también lo ha comentado antes Erika y por lo tanto no me voy a meter demasiado en ello, es la cartelería en lectura fácil. Lo mismo que os comentaba antes, la lectura fácil no solamente es útil para las personas con discapacidad intelectual, sino que también es útil para las personas migrantes que no conocen bien el idioma, simplemente pues, para todas las personas que queramos utilizarlas, ¿no? Yo creo que no siempre somos expertos en la materia y muchas veces nos viene bien poder elegir qué tipo de cartelería o qué tipo de lectura queremos utilizar. La cartelería en lectura fácil, como lo ha comentado antes Erika, bueno, pues tiene una serie de recomendaciones para poder hacerlas. En cualquier caso, nosotros también colaboramos con Plena Inclusión Madrid, donde tienen grupos que hacen esta traducción a lectura fácil y además luego la validan. Son grupos muy heterogéneos con personas con niveles cognitivos distintos, así que se aseguran de que estas cartelerías pues, o sea, puedan ser entendidas, ¿no? por todas las personas. Y por último, en estos espacios, tanto en el Museo de Ciencias Naturales como en el Jardín Botánico y en la Casa de las Ciencias de Sevilla, también hacemos actividades dentro de nuestros espacios. Esto en la guía está en el entorno de las actividades, pero bueno, sí que quería recordar, aunque ya lo ha hecho Erika antes, que se pueden contratar intérprete de lengua de signos para las personas con discapacidad auditiva y esto no solamente también va a ser útil para ellos, sino que además se va a visibilizar que hay otras maneras de entender el mundo y de comunicarnos con las personas. Como os comentaba, los objetos manipulables son muy útiles también en nuestras actividades para todo el mundo. También necesitamos tener material adaptado mediante pictogramas, mediante dibujos,
hay muchísimas, hay una batería muy grande de maneras para adaptar el material que lo ha comentado Erika y que además aparece en la guía. También se ha hablado ya de los pictogramas y las agendas de anticipación para las personas con, con TEA, con autismo. Y bueno, también lo han comentado los educadores. Es esencial que todas las personas que trabajamos en estos espacios nos formemos pues en este sector, ¿no? Tenemos que saber cómo debemos dirigirnos a las personas y cómo hacer frente a diferentes situaciones. Y por último, quería terminar con esto, el trabajo en equipo, que también lo nombramos en este capítulo en la guía, porque es esencial contar con personal cualificado de todas estas asociaciones con las que colaboramos. Para nosotros ha sido fundamental trabajar con ONCE, con CENSE, con Plena Inclusión, con CEAR. Bueno, es un sinfín de asociaciones y colectivos que nos han ayudado en este camino que al principio parece muy difícil porque, bueno, pues no hay demasiada información. Empezamos hace muchos años y no había tanta información como hay ahora. Y es esencial contar con ellos porque al final son las personas que van a validar el trabajo que estamos haciendo y con las que vamos a saber si realmente es útil todo esto que hacemos. Y por mi parte yo he terminado. Ahora pasaría a mi compañera Carmen. Hola, muchas gracias por la invitación. Lo primero a la asociación para presentaros la guía. Me va a tocar, ya lo tenéis ahí en la pantalla, la accesibilidad digital. A lo largo de toda nuestra exposición está permeando esa idea, ¿no?, de que el acceso al conocimiento es un derecho universal y como tal derecho debe ser accesible para todas las personas. Todas las personas, no solo discapacidad visual o auditiva, pero también hemos ido mencionando pues otras discapacidades motoras o cognitivas. Esto hace que en el entorno digital en el que estamos inmersos y que fundamentalmente a día de hoy casi toda nuestra comunicación, ¿no?, es digital, pues puedan surgir problemas de acceso a los contenidos. Puedan surgir problemas incluso de acceso a los propios terminales que nos van a mostrar esos contenidos. De forma que hay que tener en cuenta tanto técnicas basadas en software como la propia accesibilidad web. Os voy a ir resumiendo un poco los aspectos más destacados o los que yo creo que son más importantes en este contexto. En la guía lo tenéis más detallado y con enlaces para ampliar esa información. En cuanto al software, tenemos que tener en cuenta las posibles necesidades, no sé, de uso de lectores de pantalla, por ejemplo, de magnificadores, de ampliadores, de lupas, ¿no?, que nos permitan aumentar el texto si el tamaño de letra es muy pequeño. Navegadores accesibles, que son navegadores que funcionan con símbolos, con una especie de pictogramas que facilitan pues, mucho el acceso a personas con dificultad de comprensión, ¿no?, o con discapacidad intelectual o con autismo, que a lo mejor entrando a un navegador muy complejo pues no van a poder manejarse ahí. Y después estaría pues toda la parte de accesibilidad web, de programación, del diseño de las páginas web o de toda esa tecnología, ¿no?, para acceder a los contenidos. No me voy a meter en normativas, obviamente esto está muy regulado ya a día de hoy, pero hay cuatro principios básicos, ¿no?, para esa accesibilidad web, que sería que la perceptibilidad, que la información o esos componentes de la interfaz de usuario que os estaba diciendo se presenten de una forma que todos los usuarios los puedan percibir. Por ejemplo, pues discapacidad visual, tener alternativas textuales para el contenido textual, para los, por ejemplo, pues para las imágenes. Que sea operable, que podamos navegar, ¿no?, por esa interfaz de usuario, os lo decía antes. Que sea comprensible, que la información que estamos transmitiendo, que esos contenidos y que el funcionamiento de la propia interfaz sean entendibles para todos los usuarios y que sea robusto, obviamente. Robusto en el sentido de que toda la amplia variedad de personas que vamos a tener intentando acceder, ¿no?, a esos contenidos, pues puedan hacerlo desde una amplia variedad de agentes de usuario. Todo esto hay que tenerlo en cuenta de cara
ya no solo a la creación de contenidos, por ejemplo, ofimáticos en documentos que podamos subir a una página web, como en la propia construcción del entorno web, ¿no? De la página web que hemos diseñado. Esa página web tiene que ser comprensible, navegable, adaptable. Y bueno, pues os describo un poquito así a grandes rasgos qué cosas hay que tener en cuenta, por ejemplo, si eres un desarrollador web, ¿no? O estás diseñando una web. Algo que ya hemos mencionado, texto alternativo para todo ese contenido no textual, para las imágenes, para los gráficos, de forma que pueda ser leído por, ¿no? por los lectores de pantalla, transmitido en formato de voz, en audiodescripción y demás. Tiene que ser conciso y tiene que ser descriptivo. Por ejemplo, una imagen muy compleja, pues a lo mejor no la describes en un texto alternativo. Pones un enlace a la descripción o pones el contenido de ese texto después de la imagen. Tiene que haber buen contraste de color, lo mencionaba antes Erika también al hablar de las presentaciones. Para la percepción visual tiene que haber un buen contraste entre el texto y el fondo, tamaños de texto mínimos para una página web en cuanto a tipografía sería de 10 o 12 puntos en nuestra pantalla y las letras, lo mismo que decía antes Erika, pues que sean sans serif, que sean fáciles de leer, que no tengan mucha floritura, ¿no? Que no tengan ahí curvatura que puede dificultarlo. Que los elementos interactivos, los enlaces, los botones puedan ser accesibles mediante el teclado para las personas que necesitan hacerlo de esa manera, que se tengan que mover usando el teclado y hacer una estructura lógica de la propia página web. Eso significa que a la hora de diseñarla tienes que establecer una jerarquía, por ejemplo, de encabezados que sea consistente para que esos lectores de pantalla, por ejemplo, pues puedan moverse, ¿no? Fluir por la web de forma correcta. No utilizar, por ejemplo, o sea, usar hojas de estilo y no utilizar, por ejemplo, elementos como el subrayado, el destacado en negrita y demás para embellecer, porque eso va a dificultar mucho esta lectura que os digo. Por ejemplo, si vas a usar una tabla solo si vas a transmitir información tabulable, datos, pero no usar una tabla en el sentido de hacer más mona mi página porque la voy a poner organizada en columnas, porque eso va a dificultar a la hora de los lectores de pantalla. Usar las citas, por ejemplo, solo para citar, pero no usarlas como elemento de estilo para embellecer por la misma historia, porque no se van a leer bien y no van a permitir esa navegación, ¿no? por la página que sea correcta. Si tenemos material multimedia, vídeos o audio, pues hacer un buen subtitulado, hacer una transcripción de esos elementos. Eh, Usar ficheros, si se tienen que subir ficheros a nuestra página web, que sean ficheros o de formato abierto o de uso común, un PDF o un ODT, para que sean fácilmente accesibles por todos esos lectores de pantalla. Volveré después sobre esto cuando hable de la parte de ofimática, ¿no? de los PDF. Un poco así para resumir el contexto web serían estas ideas, ¿no? El facilitar que los usuarios que vayan a necesitar hacer uso de lectores de pantalla o de navegadores puedan moverse fácilmente por nuestras páginas web. Después estarían las redes sociales. Ahora mismo nos estamos comunicando de forma continua en redes sociales, por lo tanto nuestras redes deben ser accesibles, tanto para que las personas con discapacidad puedan subir sus propios contenidos a las redes sociales, como desde nuestra parte, como creadores de contenido para esas redes sociales, qué aspectos tenemos que tener en cuenta. Y en la guía pues describimos sobre todo esta parte de creación de contenido que es la que pues, un poco nos compete como divulgadores, ¿no? de la ciencia. Lo hemos ido mencionando reiteradamente, imágenes con texto alternativo, que se puedan eso, describir los elementos que aparecen en esas imágenes y habría que verificarlos, ¿no? Estar seguros de que los textos son correctos o que las descripciones que se puedan hacer y sobre todo si hacemos uso de herramientas de inteligencia artificial, cuando son automáticas, pues bueno, que a lo mejor son insuficientes o erróneas. Siempre tiene que haber detrás, ¿no? de esa inteligencia artificial un humano que lo valide.
Y eso, no olvidarnos de implementarlo. Cada red social tiene una forma específica de hacerlo, no me voy a detener en ello, pero bueno, suelen ser bastante sencillas de cara a facilitarnos, ¿no? La inclusión de estos elementos de accesibilidad. Hay que tener cuidado, obviamente, con el lenguaje. El lenguaje debería ser lo más neutro, lo más claro, lo más conciso posible. Lo hemos mencionado ya para otros aspectos, pero en redes sociales es igualmente importante. Va a estar accediendo cualquier persona a nuestros contenidos y facilitarles, ¿no? Con ese lenguaje su acceso. Hay que tener cuidado, por ejemplo, si usamos emojis, que a lo mejor los lectores de pantalla no los lean bien, o los hashtags, pues a la hora de hacer un hashtag, pues usar las palabras, ponerle la mayúscula, ¿no? Para hacer un poco de separación de pantallas, de forma que los lectores de pantalla los puedan interpretar de forma correcta y elegir hashtags que sean sencillos, de nuevo, que sean directos, que sean concisos, que no usen una jerga o que no sean tecnicismos que no vayan explicados obviamente en el post. Lo mismo con los subtítulos para los vídeos y audios. Ahora en la parte multimedia tenemos muchas herramientas para poder crearlos y los subtítulos que van incrustados en el propio vídeo, por ejemplo en los reels o en las stories, eso facilita muchísimo pues, a la hora del acceso. Si no se puede hacer ese etiquetado directo, pues llevarlo a los captions, a los pies de, de vídeos y audios. Y lo mismo en los posts, tener cuidado con ese diseño, ¿no? De contraste de colores y entre textos y fondo para que sean más accesibles. Ya digo, cada red social tiene su propio procedimiento, no me voy a detener de uno en uno, porque tampoco, en interés del tiempo y de que podáis hacernos preguntas, pues tampoco me quiero extender yo mucho en esta parte. Y ya por último, tendríamos la parte de ofimática, los documentos que estamos creando pues los más normales, ¿no? PDFs, Word, Excel, PowerPoint, ya explicó un poquito antes Erika, no me voy a meter ahí. Otras metodologías como por ejemplo LaTeX. Hay que tener cuidado, lo mismo en el desarrollo, por ejemplo, de un documento Word o de un PPT o un Google Docs si usamos directamente contenidos digitales. Lo mismo que os decía para las páginas web, que usemos una estructura semántica. Word nos permite marcar, ¿no? Los estilos para los encabezados, para los títulos, los subtítulos, marcar las listas, marcar las tablas en lugar de ir formateando a lo mejor pues con negritas o con cambios de tamaño en el texto, deberíamos usar esas jerarquías del propio estilo que nos ofrece Word, sobre todo porque después al convertir esos textos a PDF van a llevar las etiquetas correctas y van a ser fácilmente legibles para todas las personas. Después volveremos sobre eso en los PDFs. De nuevo, si tenemos imágenes, gráficos o figuras, ser cuidadosos con añadir ese texto alternativo. Si son muy complejas, pues en lugar de escribirlos en el alt, incluirlo en el propio cuerpo del documento, la descripción, un pie de tabla, un pie de figura o un enlace que te lleve a una descripción de esas imágenes para no complicar tampoco el acceso. Usar tablas para presentar los datos. Los enlaces, en lugar de decir haz clic aquí, pues describir, ¿no? El enlace a qué destino te va a llevar, pues yo qué sé, por ejemplo, consulta la guía de accesibilidad en lugar de haz clic aquí, que tengas esa navegación más facilitada. Si se pueden incluir metadatos, pues ser cuidadosos también en esa descripción. Y todo, lo bueno de todo esto es que estas herramientas, Word y demás, nos ofrecen un software de accesibilidad integrado que nos va a permitir comprobar, ¿no? Si nuestros documentos realmente son accesibles antes de exportarlos, pues, por ejemplo, a un PDF, de forma que nos podamos adelantar o anticipar a los problemas. Enlazo entonces ya con los PDFs. Lo primero que quiero decir, una imagen escaneada convertida a PDF no es accesible. Es una imagen que el lector va a decir imagen, nada más. Tenemos que ser cuidadosos entonces a la hora de preparar PDFs de que no subamos contenidos que sean simplemente un escaneado. En la propia herramienta de Adobe nos permite hacer un reconocimiento de imagen y transformar esos contenidos a una estructura legible, ¿no?
por los propios lectores de pantalla. Habría que etiquetar todo, la misma historia de lo que estoy diciendo para la web o para los documentos de Word, que esté todo etiquetado de forma que las tecnologías de apoyo puedan reconocer los elementos. Si hay a lo mejor elementos decorativos en una imagen que le hemos puesto un marco y demás, hay que marcarlos como marco decorativo porque si no, no los va a entender, no se van a entender bien por los navegadores que estemos utilizando. Y lo mismo si no hay esa estructura, ¿no? Por eso digo que una imagen, única y exclusivamente imagen en un PDF, no va a ser legible y no va a ser accesible. Debe estar descrito de nuevo con esa estructura lógica que preparemos. Como digo, si realmente es una imagen escaneada, podemos usar las herramientas de reconocimiento que nos transforman la imagen en texto y que las etiquetan. Por ejemplo, el propio Adobe Acrobat tiene herramientas para esa comprobación completa, para que tú compruebes si realmente los textos que tienes incluidos están bien etiquetados o te permite ir manipulando y editando aquellas cosas que no estén bien, que no estén reflejando la estructura correcta. Y se puede hacer de forma bastante fácil o se puede incluso pedirle que te lo lea como lo haría un lector de pantalla para que tú mismo puedas ser capaz de distinguir si realmente ese documento es accesible o no. Y ya un poco por último quería mencionar LaTeX, que es una herramienta que se suele usar sobre todo para documentos técnicos y científicos. En su momento se creó priorizando una calidad, ¿no?, tipográfica, una presentación visual, de forma que no estaba muy incluida la parte de accesibilidad, pero actualmente y a día de hoy ya se está incorporando por imperativo legal, obviamente, el dar soporte también a la accesibilidad. Eh, es una forma de escritura que se basa en comandos, entonces hay una serie de comandos específicos asociados a accesibilidad que van incluidos, ¿no?, en el paquete de LaTeX y que se pueden utilizar e integrar de forma que entonces las plantillas de publicación que nosotros estemos usando ya partan de esa característica de accesibilidad. Y no quería dejar de mencionar, aunque nosotros en la guía no lo hemos incluido específicamente como un apartado, pero sí que irá para el futuro, para ampliaciones futuras, sería el papel de la inteligencia artificial en la accesibilidad digital. Ya hemos mencionado herramientas, a lo mejor pues de subtitulado automático o de creación de textos alternativos automáticos, y habría otro tipo de herramientas como, no sé, en Notebook LM en Google que te permite transformar textos en documentos de audio o de vídeo que facilitan muchísimo también la accesibilidad. Entonces, es un aspecto al que tenemos que prestar mucha atención porque están ahí para ayudarnos y para facilitarnos pues, en esa creación de textos alternativos, lo que os decía antes, en el reconocimiento de caracteres para facilitar que los textos sean accesibles, por ejemplo, en un PDF, para, para evaluar o para incluir widgets, por ejemplo, en las páginas web que hagan que tu sitio web sea más accesible. Pero claro, todo esto con lo que comentaba antes. No nos podemos confiar excesivamente en el uso de esas soluciones automatizadas porque todavía no son perfectas y puede conllevar riesgos de transmisión inexacta, ¿no? Por ejemplo, de las descripciones. Por lo que, bueno, ahí tenemos que estar todavía nosotros como creadores de esos contenidos haciendo una revisión, pero no quita a que nos vayan a facilitar, ¿no?, mucho el trabajo como comunicadores, el uso de estas herramientas para, pues lo que decíamos antes, facilitar que nuestros contenidos vayan a poder llegar al mayor número de personas posible. Y al final lo decía también Rocío y es una idea también a transmitir, no van a facilitar el acceso solo a las personas con discapacidad, nos lo van a facilitar a todos porque usar una herramienta de una maqueta, por ejemplo, nos facilita muchísimo la comprensión también a las personas que vemos y no solo a las personas que tienen discapacidad visual. Entonces, como digo, es en interés de toda la sociedad y no solo para las personas con discapacidad el aprovecharnos, ¿no?, de todas estas herramientas, de toda esta tecnología, de todas estas facilidades para hacer que nuestros contenidos pues, se transmitan mejor a todo el mundo, a toda la ciudadanía.
Podemos pasar allá a la última parte. Bueno, esto ya no voy a entrar en detalle en ello porque veo que vamos un poco ajustados de tiempo. Simplemente deciros, esto forma parte de un anexo de la guía en el que explicamos sistemas de comunicación. Son sistemas de comunicación que usan a veces personas con una parálisis, con sordera, con sordoceguera. Son sistemas que combinan distintos gestos, digamos, de manuales, ¿no? Que apoyan el lenguaje oral y también tenemos medios aumentativos y alternativos de la comunicación. Los aumentativos serían como aquellos que van junto al lenguaje y los alternativos aquellos que sustituyen al lenguaje, como pueden ser los pictogramas. Pero ya digo que en esto no vamos a profundizar, pero si queréis en la guía están todos explicados. Y luego tenemos los 15 principios. Que serían los siguientes anexos y bueno, tampoco me voy a detener mucho en esto. Eh, es más que nada casi un resumen de todo lo que se va contando en la guía. Son 15 consejos a tener en cuenta a la hora de preparar una actividad de divulgación inclusiva. Y también los tenemos en formato póster. Si alguno estáis interesados, nos lo podéis pedir a inclusión@csic.es. Y bueno, solo para concluir, pues comentar que también tenemos un apartado de la guía en el que se comentan ciertas fechas importantes que se pueden utilizar como gancho comunicativo, como hemos hecho hoy, 3 de diciembre, Día de las Personas con Discapacidad. Y también encontraréis otro apartado con documentos, recursos y las páginas web de muchas de las asociaciones que hemos ido comentando hoy en este webinar. Así que nada, muchísimas gracias por vuestra atención y por haberos apuntado. Gracias. Muchísimas gracias a vosotras cuatro. Para mí ha sido muy revelador y súper útil. Me ha gustado mucho esta exposición de aspectos muy concretos y bueno, vamos a dejar que las personas aquí presentes que tengan preguntas que haceros puedan hacerlo Hola, buenas. ¿Cómo hacemos? ¿Pedimos la palabra? ¿Hablamos directamente? directamente, Óscar. Muy buenas. Bueno, lo primero, felicidades por la guía, que la voy a estar recomendando desde ya en todos los cursos, en todas las formaciones y en todas las cosas que haga. Estaba pensando que muchas de las cosas que habéis expuesto, aunque se ha hablado de presentaciones PowerPoint en redes sociales, etcétera, muchas de las cosas que habéis hablado creo que son fáciles, entenderme fácil entre comillas, hacerlas para exposiciones y para sitios, digamos, más o menos permanentes o que van a permanecer durante un tiempo. Sobre todo si, como decía, y si se desarrolla la exposición desde cero, si ya está hecha, pues es un poco más complicado. Pero claro, a mí la parte que más me preocupa y la que más me ha sido difícil durante estos años ha sido los eventos. Eh, por una parte, estoy con vosotras, no queremos hacer eventos que segreguen a las personas, pero por otra parte, el hacer las cosas muy accesibles para todo el mundo, que se hable despacio, hacer unas presentaciones que sean fácilmente entendibles, etcétera, a veces va en detrimento de lo atractivo que puede resultar para otra gente. Entonces puede pasar que hagamos una exposición, una charla muy accesible, pero que sea poco atractiva para el público general. Y luego también puede pasar otra cosa, y es que a veces las adaptaciones tienen un coste. Simplemente tener una persona de traducción de lengua de signos, el poder adaptar los materiales, tanto en una charla, en un taller, en una exposición, en lo que sea, lleva un coste que si no estás más o menos seguro de que vas a tener un cierto público, de que van a poder acudir, dentro de que volvemos a lo mismo, no queremos segregar y no queremos hacer una cosa específica para toda esta gente. Claro, el dilema es inclusión, eficiencia, coste, que sabemos que casi nunca andamos muy sobrados de presupuesto. Yo estoy con lo que decía Carmen ahora. Cuanto más accesible lo hagamos para todos, va a ser mucho mejor y más entendible para todos, tengamos o no tengamos discapacidad. Pero es verdad que hay ciertas adaptaciones específicas que conllevan un coste y que, claro, si no tenemos seguro que vayan a venir cierto tipo de público, pues a veces ese coste no se ve recompensado. Me ha pasado en un evento en el que tienes en cuenta tener, por ejemplo, una persona de traducción de lengua de signos y que resulte que no haya venido nadie, que no le haya llegado a este sector o porque no haya sido de su interés o, en fin, por lo que sea.
mm, para este tipo de cosas, pues sobre todo para eventos, ¿cómo hacemos? Y ya no digo eventos en nuestra sede, que son más fáciles, eventos en la calle. Distribuir. Pues yo creo que un poco depende del evento y también, o sea, nosotros hemos hablado de muchos niveles de inclusión, pero es Mm, verdad que hay colectivos específicos que requieren adaptaciones muy específicas y que muchas veces también incluso una adaptación puede ir en detrimento de otro colectivo. Es decir, si nosotros exacto. hacemos lo de que la contraste figura-fondo exista, pero que no sea al máximo, igual a una persona con baja visión le cuesta mal hacer a ese contenido. Mm, Entonces, creo que un poco también, en la medida de lo posible, informarte de qué personas van a acudir al evento, intentar tener esa información y si no la tienes, nosotros, por ejemplo, organizamos CSIC de cine, que lo hacemos accesible con lengua de signos, con audiodescripción, etcétera, y lo que hacemos es ir directamente a las asociaciones y decirles, tenemos este contenido, va a estar adaptado por vosotros. O sea, va a estar mm, adaptado por nosotros, pero para vosotros, y de hecho le damos como ciertas entradas de que esta entrada la gestionáis vosotros y así nos aseguramos de que ese público, digamos, que acuda a la actividad y que pueda disfrutar de ella. Luego hay días que hemos tenido más personas que han disfrutado de ella y otros días que tienen menos. Incluso yo creo que si no viene nadie, pero tú, por ejemplo, has incluido la lengua de signos y luego eso queda pues grabado en un webinario, igual lo ve otra persona luego, posteriormente online, o igual no lo ve una persona que sea sorda, pero lo ve otra persona que no lo es y tiene conciencia de que es importante hacer esto. Entonces, digamos que como vamos al camino de hacerlo homogéneo y de que sea como omnipresente, de alguna forma, creo que también aporta. Luego también, pues eso, hay que medir fuerza y ver en qué te focalizas, en qué no. Y es un poco, sí, sí, sobre no, todo. sí, No, sobre todo Iba a cogiendo decir, este último concepto que comentaba Erika, es eso, no abrumarse. Hemos hablado de muchísimas herramientas, recursos y lo deseable, lo que debemos alcanzar es una plena inclusión, pero bueno, es ujú, verdad que hay que ir poco a poco e ir sumando en la medida que cada uno pueda. totalmente. yo iba a añadir un poco en esa línea, que no hace falta hacerlo todo en todas las actividades, que hay que seleccionar, creo que fue Rocío que lo mencionabas antes para las exposiciones, hay que seleccionar un poco también las adaptaciones que vayas hacer. A lo mejor no tienes presupuesto para incluir el intérprete de signos, pero si la actividad, como decía Erika, está grabada, después sí se puede poner un subtitulado, por decir alguna cosa, o poner Mm, lo que sea necesario. Tampoco hay que agobiarse en la necesidad de que todo esté implementado en esos eventos. Es elegirlos con un poquito de criterio de forma que le faciliten a todo el mundo. Y otra cosa importante es esa también de ir si la actividad la tienes configurada de forma que sea accesible para determinados colectivos, intentar poner un énfasis en la difusión en esos mm, colectivos. Puede ser que sí. respondan bien o podría ser que no, pero al menos ya estás haciendo esa difusión específica, ¿no? Hacia ellos. Yo creo que un poco es balancear dentro del presupuesto que tengamos, ir balanceando. Sí, y por cierto, dentro de ese evaluar el coste-impacto, hay una cosa que mucha gente creo que no tiene en cuenta. Nos centramos muchas veces en una cosa que es como muy evidente, el traducir la lengua de signos, etcétera, cuando el porcentaje de personas con discapacidad o con baja visión en la sociedad es un 2%, mientras que no tenemos en cuenta el hecho de que el ruido no sea excesivo, que la música no sea excesiva, que el alumno sea excesiva, porque personas neurodivergentes de la sociedad hay hasta un 20% de la sociedad. Yo siempre digo, cuando vas a un aula, lo más probable es que te encuentres tres chicos con TDAH o con TEA, etcétera, más que una persona con discapacidad visual. Y muchas veces no lo tenemos en cuenta a la hora de hacer las adaptaciones, que esto es una cosa, una pelea que siempre tengo con los de, hay que hacer traducción de lengua de signos. Ya, pero ¿sabéis si viene alguien con discapacidad visual? Vamos a tener en cuenta que la luz esté bajita, que el ruido no sea excesivo, en fin, este tipo de cosas. Sí, sí. Sí, y bueno, yo creo que lo vamos interiorizando, ¿no? Hace unos años no se hablaba tanto de esto y ahora cada Mm, vez más. En cuanto a la financiación, que estamos todos, ¿no? Ese es el mayor problema que tenemos todos, los recursos humanos y la pasta. Eh, Tened en cuenta que si pedís algún proyecto, ya sea FECIT o alguna otra entidad, tened en cuenta esto, la accesibilidad desde el principio, ¿vale? Porque siempre mm. se pueden pedir partidas y no son cosas a lo mejor tan caras. En Sí, caso luego de que no tengáis.
Luego tienen que hacer el posibilidad de pedir proyecto, pero sí. financiación, pues nada, ¿no? Pero si la pedís, bueno, tenedlo en cuenta. Al final, un poco es lo que decían mis compañeras, es no agobiarse y simplemente yo creo que tenemos todos que ir interiorizando la accesibilidad como un componente más de nuestra actividad. Y poco a poco vamos a tener más facilidad, ¿no? Para hacer este tipo de cosas. Nosotros hace, ya te digo, en 2018, cuando empecé yo con esto en el museo, cada cosa nos hacía un mundo, ¿eh? O sea, ha sido un camino complicado, hemos estado muy solas, no siempre nos dan financiación para cosas que pedimos que consideramos básicas, pero pequeñas cosas, de verdad, muy pequeñas, pueden ayudar muchísimo y la gente lo agradece un montón. Y antes Carmen estaba diciendo algo, que tenía pensado también decir algo y no me acuerdo ahora mismo. Pero bueno, que la idea es esa, poco a poco ir haciendo las adaptaciones que tengáis un poco más a mano. Hablad con las asociaciones porque muchas veces están deseando poder participar también. Y sobre todo eso, si tenéis opción de pedir financiación, tened en cuenta la accesibilidad para que también os financien esa parte. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Estaba pensando al respecto de la pregunta de Oscar, si incluso en los formularios de inscripción a los eventos preguntar Mm. directamente, igual que Sí. preguntas alergias, preguntar si necesitas alguna adaptación por alguna discapacidad, alguna adaptación a alguna tecnología. Igual Justo podemos eso era partir. lo que tenía en mente Sí. decir, gracias, Carmen. Nosotros muchas veces hacemos un formulario. Si hay un formulario de inscripción en la actividad, siempre decimos, queremos que nuestra actividad sea accesible a todas las personas. Por favor, indícanos qué necesidades específicas o qué necesidades tendrías para disfrutar la actividad por completo. Y, y la verdad es que nos ha funcionado. O sea, sí que las personas con discapacidad van contestando esto y cada vez vienen más. Otra de las cosas que quería decir es que muchas veces ciertos colectivos no vienen a nuestras actividades, entre otras cosas porque no saben que están adaptadas. Cuesta mucho que la información llegue. Entonces, visibilizar esto es importante. Nosotros ahora que sí que tenemos, bueno, ahora mismo no, pero hemos tenido otros años financiación, en grandes eventos siempre poníamos intérprete de lengua de signos, aunque no estuviésemos seguros si iba a venir alguien con discapacidad auditiva o no. Esto hace que llegue a las personas y que se sientan integradas y digan, ah, pues mira, en el museo se ha hecho esto, pues a lo mejor puedo ir la siguiente vez. Entonces es importante visibilizar estas herramientas y que se está haciendo aunque no venga gente. Entiendo que no desde todos los sitios se puede hacer porque la financiación es escasa, pero bueno, que no penséis que por poner una intérprete de lengua de signos y no tener personas con discapacidad auditiva no ha servido para nada porque sí que sirve, ¿no? Y yo creo que cada vez más. Y sí, pedir o en las formularios de inscripción preguntar. Ujú. Sí, por cierto, la pregunta que estaba haciendo Stephanie en Sí. los comentarios, decir que a lo mejor mucha gente no lo sabe, pero si os dirigís a 11 y le pasáis un libro, un texto, lo que sea, que no esté traducido a braille o que no esté adaptado, ellos se encargan de hacerlo de forma gratuita y le dan acceso en la biblioteca que tienen. Lo digo porque Ujú. hemos tenido personas especialmente interesadas en temas de divulgación que se han encontrado con que no había muchos temas de divulgación en braille o en audiodescripción Mm. y nos hemos encargado de intentar pasar de todos los libros que esta persona tenía interés y bueno, pues se ha hecho ya una colección como de 60 o 70 títulos que tiene accesible. Ujú. Muchas gracias, Stephanie, por esa aportación en el chat. No la había visto. Si alguien más tiene alguna pregunta, comentario que hacer. Y Hola, sí, Sí. Pilar. ¿se me oye? Soy Pilar. Sí. Oye, que quería hacerle a Rocío que comentara que a mí me pareció una cosa muy bonita que descubrimos que había muy pocos términos dentro claro, cada vez que haces una propuesta de divulgación accesible, tiene que haber esas palabras en el diccionario del lenguaje de signos español. Y nos costaba mucho porque hay muchos términos que no estaban ahí. Entonces, no sé si Rocío nos quiere contar eso, que a mí me parece muy bonito. Sí, esto es verdad que no lo hemos puesto en la guía, pero
Es una de las iniciativas que hemos hecho desde el Museo Nacional de Ciencias Naturales, pues yo creo que una iniciativa muy exitosa. Y como decía Pilar, nos encontramos cuando hacíamos actividades con personas con discapacidad auditiva que muchas veces no teníamos términos para nombrar las cosas. La palabra biodiversidad, por ejemplo, no tenía un signo concreto. Entonces, bueno, pues junto con CENSE, con la Fundación CENSE, iniciamos una colaboración y en el 250 aniversario del Museo Nacional de Ciencias Naturales hicimos 250 nuevos términos relacionados con la ciencia y la museología y se incorporaron en el diccionario, ¿no? Entonces, son 250 nuevos signos que existen con términos relacionados. Fue una colaboración muy bonita, muy emotiva y además me consta que desde otras instituciones se ha seguido también haciendo este tipo de iniciativas después de la nuestra. Así que nada, muy contenta con esta iniciativa. No sé, Pilar, si quieres aportar algo más, pero es verdad que yo creo que es un ejemplo de buenas prácticas que, muy interesante, ¿no? No, solo que es verdad que el camino no siempre es fácil, pero que a veces incluso de esos errores que parecía que tardábamos mucho en construir esos documentos, al final resultó que fue yo creo que fue al final fue una oportunidad para evitar la alfabetización en ciencia a personas sordas. O sea, yo creo que hay que animarse y sobre todo tener sensibilidad para seguir adelante. Pero bueno. Bueno, ya que estamos, es que Pilar, cuando he dicho que el museo empezó en los años 90 a hacer actividades accesibles, Pilar fue la impulsora de esto, o sea que fue una valiente en esos años donde hablar de accesibilidad pues no era la norma, ¿no? Y en el museo siempre ha existido ese tipo de actividades. Es verdad que gracias a los proyectos FECID pues hemos podido planificar mejor, tener una financiación concreta e iniciar, ¿no?, este tipo de colaboraciones pues más sólidas. Pero Pilar en los años 90 ya empezó una colaboración con la ONCE y tenemos aún en resultado de esa colaboración algunos materiales que seguimos utilizando. Estaba viendo la pregunta de Stephanie, no es exactamente lo que ella preguntaba, pero me traía a la mente una cosa que creo que no hemos mencionado, más allá de hablar de la posible validación de nuestras actividades por asociaciones, por ejemplo, de colectivos, y es el implicarles directamente en la concepción de esa actividad. No solo que nos la validen, sino que ellos hayan participado o que estén participando, que sean ellos los que hablen, por decirlo de alguna forma, en esa actividad o en ese evento. Lo digo porque ella hablaba de cómo poder inspirar a las personas que participen en un taller adaptado, ¿no? O llevarles, ¿no?, a descubrir una vocación en una carrera STEM. Yo creo que la forma de hacerlo es que ellos vean que esas personas con discapacidad o con su misma discapacidad han podido llegar hasta X sitio. Y la única forma de que lo vean es que sean ellas las que tengan el peso y la voz en las actividades. Que creo que es una reflexión que nosotros la tenemos muy integrada, pero no la hemos mencionado a lo largo de esta charla. Así que aprovechando, gracias Stephanie por tu comentario que me ha venido a la mente para decirlo. Que no se quede nadie sin preguntar, que vamos a terminar. Quien tenga una duda es el momento. Es muy sintomático que de las personas, prácticamente todas las que hemos empezado este webinar, todas siguen aquí. Señal de que ha sido muy interesante, pese a la premura luego por cumplir con las agendas. Ha sido súper interesante y por lo menos, bueno, nos han quedado muchas cosas para su aplicación, pero sobre todo la idea de esta visibilización tan importante. Erika, estaba viendo aquí una pregunta de Jorge Vázquez, yo creo que tú la puedes responder, porque tú creo que sí has hecho un curso básico de lengua de signos, pero pregunta si se puede recomendar algún sitio de internet donde aprender lo básico de la lengua de signos. Yo en concreto de lengua de signos no he hecho nada. Yo hice alguno de dactilología en Palma, que es para personas sordociegas, que se lo hice a través de la ONCE.
De lengua de signos así concretamente, ahora mismo no tengo ninguno en la cabeza. Sé que se ha hecho un diccionario, que hay un diccionario en lengua de signos y hay páginas web donde puedes como buscar una palabra en concreto y en vez de darte la definición, pues te sale un vídeo con el signo. Y luego sé que en Madrid se hacen muchos cursos gratuitos, lo que pasa es que no recuerdo qué entidad lo hace, FESORCAM. pero FESORCAM. Mm. Yo creo que sí, FESORCAM y alguna de las asociaciones Sí, en la de Comunidad discapacidad Valenciana, por ejemplo, cognitiva. FESOR CV también hace cursos. O sea, las entidades de personas sordas de las diferentes comunidades autónomas, si os metéis en la página web, veis si ofertan cursos o no. Luego yo también cada año, FESORCAM, Jorge, perdona, con F, FESORCAM con F, no con C, que escribe ahí. cada año en los cursos de formación que da el Profesor Cam. CSIC, luego pasan una encuesta y dicen como que qué incluiría o qué te gustaría que incluyesen. Yo cada año pido el curso de lengua de signos. Así que os animo también que lo reclaméis a ver si entre todos hacemos un poco más de fuerza. Ujú. Yo acabo de colgar el enlace a DILSE, que es el diccionario en lengua de signos española que os comentaba Erika y que os hemos comentado, donde hemos incorporado estos 250 términos. Aquí, si buscas una palabra, sale cuál es el signo. No es un curso de lengua de signos, pero bueno, sí que tenéis ahí todo el diccionario. Qué bueno. Muy Viene bien bien. para lo básico, para Sí, aprender alguna palabra que puedas incorporar, ¿no? Bueno, ojalá todos los webinars que tengamos próximos sean tan útiles como ha sido este. Nos vamos a despedir aquí. Ha sido una intensa hora y media larga que se nos ha pasado volando. Muchísimas gracias, compañeras, por traspasarnos todo este conocimiento. Gracias por la guía, felicidades y eso, como decía Oscar antes de salir, vamos a hacer muy buen uso de ella. Muchísimas Gracias a muchas vosotros. gracias a vosotros. Gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima.